Pues muy buenas tardes, continuamos con nuestra programación y ahora hemos acudido a Servando López porque a raíz de un artículo que ha aparecido en el Correo, en el periódico El Correo, sobre el origen del COVID. Bueno, ya sabemos que hay muchas teorías y una de ellas es la que habla sobre que haya sido hecho en un laboratorio, que se escapara de allí. Con intención o sin intención, eso ya que cada uno se haga sus propias cábalas. Buenos días, Servando. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Buenos días. Bueno, Servando, mm, tenemos, bueno, el artículo este, hablamos contigo a raíz de esto. A ver, tú qué nos cuentas, porque, bueno, el artículo cuenta que efectivamente no tiene ningún origen que provenga de laboratorio, sino que proviene evidentemente de, como se dijo, del mercado. Sí, Cuéntanos. efectivamente, el artículo que tú comentas Sí. del Correo de Andalucía, pues, Ujú. pues lo hemos conocido nosotros a través de este medio de aquí de Sevilla, Sí. pero es un artículo que se publicó originalmente en el periódico británico de The Guardian. Ajá. Es un artículo una entrevista que le hicieron a una bióloga que se llama Angela Rasmussen, Ujú. que con otros 17 científicos de prestigio, pues ha publicado a su vez un artículo ya científico en la revista Science, que Sí. prácticamente es la revista de más prestigio a nivel internacional, Sí, sí. y viene a decir prácticamente lo que tú dices, que se puede comprobar ya por las últimas investigaciones que prácticamente lo más lógico y casi descartando ya el tema del laboratorio, pues el virus pasó al humano y empezó a propagarse allí en el mercado de Wuhan. Ujú. Bueno, ellos dicen, estos científicos, ellos dicen textualmente, que no hay otra explicación, sino que saliera de allí del mercado, porque en este mercado, bueno, hay animales hacinados en jaula. Y bueno, lo más probable bueno, estos animales son portadores de esa enfermedad, ¿verdad, Servando? Sí, lo que se explica resumiendo en este artículo de esta investigadora y de los otros 17 científicos es que el virus cogió la capacidad de infectar a los humanos en el mercado. Ujú. Y se basan pues en varias razones. Los primeros positivos ya certificados de personas con el virus, pues se vio que estaban en personas que trabajaban en el mercado o gente que estaba directamente en contacto con estas personas que ya digo, manejaban animales vivos allí en el mercado. Esto ya más o menos se sabía. Siempre la gente que ha dado la teoría de que podía salir de un laboratorio decía, bueno, es que no se encuentra el animal como otras veces se ha encontrado. Y entonces lo que explica en este artículo Ángela Rasmussen y los demás científicos Sí. es que efectivamente esa duda la había, ¿no? Pero ya revisando investigaciones anteriores que se hicieron allí en el mercado de Wuhan, porque los científicos chinos decían siempre, y claro, el salto de animales a personas es más o menos habitual últimamente. Y claro, ellos veían allí que en el mercado de Wuhan, en ciertas zonas se acumulaban en jaulas muchos animales de distintas índoles, ¿no? Ujú. Y entonces, como digo, revisando un estudio de un colaborador de estos científicos llamado Edward Hall en 2014, pues vieron fotos de esas zonas del mercado donde había jaulas con diversos tipos de animales. Por ejemplo, en esas fotos se ve claramente un tipo de perro chino que se llama el perro mapache, que después se ha comprobado que es un perro, un tipo de perro que tanto se infecta con el SARS-CoV-2, que es el COVID, y también lo transmite fácilmente a las personas. Ujú. Y después, cuando se ha visto este informe, en todos los animales que aparecen en ese informe que estaban enjaulados, pues también se ha comprobado que efectivamente le pasaba igual que a este perro, que lo podían coger y también transmitir fácilmente a personas. Por tanto, Ujú. todo cuadra. Y también lo que se dice en este informe es que si esa mínima posibilidad que hay de escape en el laboratorio no cuadra porque, claro, estamos hablando de Wuhan, que es una ciudad china de millones de habitantes, con varios kilómetros de extensión. Y lo que dicen es que si se hubiera escapado del laboratorio, lo lógico es que los primeros casos hubieran sido alrededor de ese laboratorio y personas relacionadas con ese laboratorio. Incluso esas personas en camino
mercado donde explotó el COVID, pues también hubieran dejado un rastro de gente que se hubiera infectado y ese rastro no existe. Además, desde primera hora, los primeros días, semanas del COVID, primero se detectó que después se llamó linaje B Sí. y al poco tiempo se detectó otro linaje A. Claro, si es un escape de laboratorio, solamente hay un linaje y por tanto, para que se justificara tendría que ser que una persona que se escapara, por decirlo así, del laboratorio, tenía que haber llegado con el linaje B primero al mercado sin infectar por el camino. Y después, al poco tiempo, otra persona tendría que haber sacado el linaje A y también haber hecho el camino hasta el mercado sin infectar a nadie por el camino. Dado esas dos cosas, pues juntas, eso hace todavía que sea mucho más improbable el tema del laboratorio cuando ya decimos que el tema de que fuera un animal de los que estaban enjaulados, el que pasara el virus a las personas, pues es mucho más fácil porque todo cuadra, como decimos ya, incluso por investigaciones de varios años antes a este 2020 cuando el virus ya empezó en esa ciudad Ujú. china, ¿no? Pero, Servando, ellos, a pesar de todo esto, ellos tienen la duda y tienen la teoría también de que el virus podría haber venido de otra parte y haberse amplificado en el mercado. Sí, claro, no, ellos lo que dicen es que si fuera sido que hubiera venido de otra parte, como es la última explicación que yo he hecho, por ejemplo, como dicen de un laboratorio, podía haber sido, pero es muy improbable por lo que yo estoy explicando, porque Sí, en el sí. camino no tenía que haber dejado rastro y no lo ha dejado, y aparte estamos hablando de que tenía que haber sido dos escapes. Eh, el primero con el linaje B y con el A, y claro, si a ti se te escapa uno, tú ya tomas medidas de seguridad súper fuertes para que no te escape ninguno más. Entonces, claro, la segunda acción ya prácticamente es imposible Ujú. porque hubo unos días, una semana, hasta que el linaje que después se llamó A, pues apareció. Entonces, claro, si tú te escapas con el primero, recorres un montón de distancias, no infectas a nadie, y justo infectas en el mercado, ya es improbable, pero que encima eh, tendría que haber saltado la alarma del laboratorio Claro. y que varias semanas después se escapara otro, eso ya es la probabilidad prácticamente cero. Entonces, por eso decimos que se puede descartar el tema del laboratorio, sobre todo el tema de los dos linajes que surgieron muy rápido y además en el mercado. Además, como ya digo, Ujú. encima tienen que surgir en el mismo sitio, los dos en el mercado. Entonces, Claro. eso va aumentando las dificultades y va descartando que sea un tema de un escape de laboratorio o algo parecido, Ujú. ¿sabes? Sí, bueno, de hecho, Rasmussen dice que la capacidad de transmisión de persona a persona surgió ahí en el mercado. Sí, efectivamente, porque aquí la cuestión está en que la zona cero es el mercado, o sea, Sí. es el primer sitio donde se vio que pasaba de personas a personas. Ujú. Entonces, la discusión es, ¿pasó de un animal a esa primera persona que lo difundió en todo el mercado o vino de un laboratorio? Y lo que ellos dicen es que todo cuadra para que fuera lo que estamos explicando de los Mm, animales que estaban en las aulas, ujú. porque además ya estudios anteriores pues lo inducían y aparte lo que estamos explicando, la otra versión, como estamos explicando también, pues es muy improbable por el tema de eso, de que no haya rastro desde el laboratorio al mercado y aparte porque tendría que haber sido dos escapes prácticamente consecutivos cuando esos laboratorios pues tienen un sistema de alarma que si sale uno, en caso que saliera, aunque lo quisieran ocultar, ellos ya hubieran cortado, hubieran puesto mucho más medidas Claro. para el segundo escape. Servando, ¿es frecuente el contagio de animal a persona o es que ahora estamos como más sensibles hoy en día? El paso de animal a personas siempre lo ha habido y desde muy antiguo. Lo que pasa es que antiguamente era muy improbable, ocurría muy de tarde en tarde, que pasaban muchos años de uno a otro, y desde hace unos 30 o 40 años para acá ha habido como una aceleración, ¿no? Sí. Cada vez esta zoonosis, que es como se conoce en el paso de alguna enfermedad de animal a persona, ha ido aumentando la frecuencia. Ujú. Todos recordamos, sobre todo desde la entrada del siglo XXI, desde el año 2000 para acá, como hemos hablado de la gripe aviar, Sí. hemos hablado del COVID-1, o sea, del COP1, que es el anterior a este, que era me llamaba enfermedad del camello, Ujú. y hemos visto que en cuestión de 8 o 10 años para acá, pues han ido apareciendo enfermedades de origen animal muy rápidamente. Ujú. ¿Y esto por qué? Pues la explicación es muy sencilla. El hombre ha ido conquistando zonas vírgenes. Ujú. Todos sabemos el tema del Amazonas, que cada vez se cortan más árboles para sembrar, por Sí. ejemplo, la colza o, Sí. o para sembrar la palmera
de aceite. Ujú. ¿Qué ocurre? Si tú te metes en zonas donde hay animales con los que antes no te habías tenido contacto, pues estás aumentando la posibilidad de que esos animales te transmitan alguna enfermedad. Y prácticamente hemos acabado con la selva casi del sudeste asiático y el Amazonas lo estamos poquito a poco empequeñeciendo. Mm. Entonces, animales que antes, para llegar al humano, tenían que recorrer mucho espacio, que además había como una zona de transición, zona salvaje, medio salvaje, zona urbana, pues todas esas zonas de transición las estamos quitando porque prácticamente nos estamos metiendo en zonas que antes eran salvajes y animales que antes quedaban muy lejos, pues ahora los humanos los estamos cazando, los estamos metiendo en jaulas, nos los estamos comiendo y Ujú. eso está provocando que esos animales que eran reservorios de virus con cierta capacidad para saltar al humano, pues efectivamente salten y creen estas nuevas enfermedades. De hecho, no lo hemos dicho por aquí, pero también han surgido noticias de que en China y en otros puntos del mundo hay nuevos virus que ya han saltado al humano, pero lo que pasa es que la transmisión entre humanos todavía no es fuerte y por Ujú. tanto están ahí como señal de alarma, pero se ha quedado eso, en un primer aviso y poco más, ¿no? Servando, yo te voy a preguntar ya que estamos sobre la viruela del mono. Sí, ¿Es también un salto de animal a persona? sí, efectivamente, también se llama viruela del mono porque en principio son un tipo de monos que existen preferentemente en África los que tienen ese virus. Ujú. ¿Qué ocurre? Pues en África hace ya tiempo que esta viruela del mono está afectando, ¿no? Y allí tenía bastante incidencia. Lo que pasa es que como no llegaba a Europa, pues lo teníamos ahí que no nos... Como lo pasa siempre, que cuando está en el tercer mundo el problema parece que no existe y cuando llega al primer mundo, pues Exacto, cuando ya es salta la cuando liebre, se ¿no? le da relevancia, es verdad. Y entonces esta viruela del mono, pues como pasa con el COVID, pues va mutando y ahora pues tenemos una variante que es un poquito más infectiva y con los síntomas un poco más fuertes. Y claro, como lo mismo que pasa con el COVID se transmitió por todo el mundo desde China, pues porque ahora mismo hay multitud de viajes, todo el mundo viaja a todo el mundo. Mm. Y claro, ha pasado de que algunos europeos se han infectado en zonas de África, han venido a Europa y como esta variante es un poquito más infectiva, pues ha llegado hasta nosotros. De todas formas, a diferencia del COVID, como ya bien se sabe, hace falta un contacto mucho más directo, prácticamente, entre comillas, frotarse con la otra persona o tener alguna Ujú. actividad más íntima para que se produzca el contacto, ¿no? Eso Ujú. es lo bueno dentro de lo malo, por eso en cierto modo está controlada la viruela del mono. Lo que pasa es que ya decimos, es muy espectacular porque Claro. como hace un daño en la piel muy visible, Ujú. pues prácticamente la persona que se infecta al poco tiempo, todo el mundo se da cuenta que está infectado. Claro. Esto también ayuda a controlarlo. Ya decíamos aquí hace mucho tiempo, hace muchos meses, Sí, que si en el COVID pasara algo parecido, nos saliera un sarpullido, pues nadie con COVID saldría a la calle, porque al claro. momento no nos daríamos cuenta, ¿no? Lo detectaríamos de momento, claro. Claro, sería visible de primera Claro, hora. claro, claro. Esa es la ventaja que tiene, entre comillas, si podemos decir ventaja, el Sí, tema de la viruela del mono, ¿no? desde luego que sí, porque bueno, con el COVID había gente en la calle, porque todos hemos sabido que había gente infectada en la calle, pero claro, no se sabía, porque incluso los que estaban infectados que no dan síntomas, que son asintomáticos, pues claro, la persona que es asintomática no sabe que tiene el COVID, pues salía a la calle. Es No, que, incluso peor, como decíamos aquí Lora, pues nos conocemos y tengo exactamente. testimonio de personas de confianza, perdón, Mm. que me decían que sabían que Pepito Pérez Mm. o Manolita García, por decir algo, Sí, tenían el COVID y lo habían visto en el supermercado tal, sí, sí, cuando sí, tenían, sí, tenían que estar encerrados y los habían visto y sí. le habían incluso inquietado así eh, al oído, oye, ¿tú qué haces aquí? No, que yo voy a salir porque yo no estoy malo, que yo esto. Claro, claro. Entonces, pues si hubiera sido como la viruela del mono y no hubiera salido yo sé, unos puntitos en la cara, Pues pues esa ya, gente no podría haber salido. exactamente. O que lo tenía, sí hubiera sabido que lo tenía de primera hora, ¿no? Sí, sí. Y esta es la ventaja de la viruela del mono. Mm. Servando, el otro día vi una noticia, ya para terminar, vi una noticia, la vi en el telediario, en Shanghái, había gente en IKEA y detectaron un posible caso de COVID y encerraron a gente dentro de IKEA. Bueno, la gente en la puerta empujando para salir, algunos lograron escapar, otros se quedaron dentro. ¿Tú crees Sí. que estas ya son medidas exageradas a esta altura? Claro que China de primera hora ha tomado
la alternativa más fuerte. Es decir, siempre se ha dicho desde primera hora que a la hora de usar con el COVID había una forma que era un poco dejarlos tal, que es como hemos hecho en Europa, de encerrar a la gente lo mínimo, de Sí. tomar las medidas sanitarias estrictas pero sin pasarse, Ujú. y ir buscando el tema de la vacuna. Y me acuerdo los chinos de primera hora, cuando hay un caso en una ciudad, un solo caso, aíslan o la ciudad entera si es pequeña o si es muy grande, pues aíslan el distrito donde sea y nadie sale durante semanas y meses. De hecho, hace poco tiempo vimos también como en Shanghái, pues la gente estuvo 4 semanas o 5 semanas sin salir y se le acababan los alimentos que tenía en casa. E incluso el gobierno tuvo que ir repartiendo alimentos casa por casa Ujú. porque prohibía a la gente salir y la gente no tenía con qué comer, ¿no? Ujú. Y claro, los chinos son así, como aparezca un caso en un sitio concreto, ese sitio lo cierran a cal y canto hasta que le hagan el análisis a todos los que están dentro y vayan descartando si están infectados o no. Ujú. Y claro, ya lo que ocurre es que hemos estado un tiempo con que no había casos en esa ciudad, la gente se había relajado y ya de pronto pues le dicen que lo van a encerrar y en un centro comercial, que no es un Sí, sitio agradable, claro, no es tu pues casa. cundió el pánico y claro, cuando cunde el pánico Mm. muchas veces cortar el paso es casi más grave que dejar salir a la gente porque puede haber apelotamiento y Sí, la sí, gente sí, se puede puede haber. ahogar, puede haber accidentes, caídas, Mm. y yo Sí, me imagino que por eso se escaparon alguna gente, hasta que ya sí, sí, sí. cortaron del todo y los que se Y, quedaron pues ya se quedaron ahí sin salir. y los que se quedaron estuvieron unas cuantas de horas y después se los llevaron a un campo de estos de, Sí, de un campo confinamiento. de análisis que le llaman ellos, Eso es, un campo sanitario, eso es. que es lo que estamos hablando. Seguramente los encerraron hasta que buscaron los autobuses y los medios para poder llevárselo y se los llevaron allí. Y allí lo que hacen es que lo tienen unos días hasta que todo el mundo pasa la prueba del COVID. Y ven que Y van ya, diciendo, pues tú no lo que no hay tienes fuera, tú peligro, lo claro, tienes pues al hospital. claro. Y esta es la forma de actuar de los chinos, que Sí, aquí no se puede hacer porque en China es una dictadura, como sabemos, sí. y claro, pues los derechos se los saltan como quiere, pero aquí Y hay que cumplir nosotros la ley y no se puede hacer esta medida tan taxativa porque muchas de ellas pues no son medidas no son legales, democráticas o claro, legales, ¿no? claro. Y nosotros lo vemos eso como, como una película, ¿eh? Sí, sí, pero ya decimos que en China manda uno solo y Claro, se hace lo que se dice y punto. y a la fuerza hay que hacer lo que se dice. Entonces, y allí no hay derecho ni de reunión ni de circulación. Allí Ujú. el derecho que hay es que el gobierno es el que manda al 100% y todo el mundo Y tiene punto. Y que obedecer. hay que acatarlo. Bueno, Servando, que siempre nos aclara las dudas, que siempre nos ilustra y muchísimas gracias por estar con nosotros. Va muy rápido, simplemente decirle a la Dime. gente que ya ha Sí. salido una nueva vacuna de Moderna, que ya Ah, vale. incluye la variante Omicron, Sí. que se está probando y que seguramente en poco tiempo se empiece a aplicar a la gente. El problema es, como siempre, que se fabriquen las unidades necesarias para empezar a Necesaria. repartirlas, porque esta vacuna tiene la ventaja de que, por lo visto, es contra todas las variantes que hasta ahora más o menos hay y Ujú. además es muy fuerte, crea una inmunidad tan fuerte que con una sola inyección al año podría ser imprescindible, no hace falta poner más vacunas. Y también recordar que la española IPRA, que está a También. punto de salir para este otoño y también, por lo visto, está hecha no solamente para la variante inicial, sino también para esta de Omicron. Es decir, que si hay un repunte que ojalá no ocurra, pero que es previsible en este Sí. otoño-invierno, Sí. porque sepa la gente que hay nuevas armas para luchar contra los casos más graves, porque ya Ujú. decimos que aunque ya gracias a la vacunación, pues en casos graves hay poco, solamente en casos muy determinados, Ujú. con patologías anteriores o con algún tipo de problema, pues que hay armas para luchar en caso de que haya un repunte. Ujú. Pues nada, pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Servando. Gracias a ti, a Eva, y como siempre un saludo cordial a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Hasta pronto.